acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Gracias al Señor, volvemos a encontrarnos, Yo nos veo, pero vosotras a mí sí, y vosotros también. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito del Señor. Y vamos a hablar de esta batalla, estas batallas que tenemos constantemente. Muchas veces os lo digo, los creyentes, cuando mayor es tu llamado, más batallas vas a tener. Y no os lo digo para que os desaniméis, todo lo contrario. Pero es cierto que tendremos más batallas. En todos los creyentes, todos, podemos decir sinceramente que el nivel de dificultades, de retos, de luchas, de cambios, esos cambios que a veces decimos, pues tenemos que, hemos conocido al Señor, nosotros cambiamos, ya no somos los mismos, ni las mismas. Estos cambios, estas decisiones importantes que a lo mejor tenemos que hacer, cambiar de amigos, puede ser duro, esfuerzos que hemos de hacer a no caer en esas lucecitas que siempre os digo, no caer en esas tentaciones de decir, bueno, un día es un día, no pasa nada. Cada cual tenemos nuestros puntos más débiles y todos sabemos cuál es. Bueno, y decimos, bueno, por una vez no pasa nada. Y la segunda y la tercera. Y entonces ya sí que pasa. Son esfuerzos que hemos de tener. O experimentar a lo largo todas aquellas cosas y aquellas personas que a lo mejor nos sentimos mal a su lado, porque al no ser creyentes nos hablan mal del Señor. Y entonces sí que esto ya nos duele mucho. Se nos puede reír la gente de nosotros. Pueden decir, va, ¿tú de qué vas? ¿Tú crees aún? ¿O ahora crees en el Señor? Pero cuando nos hablan mal del Señor, cuando nos dicen cosas que no nos gustan porque amamos a Él, lo amamos, lo queremos, y nos hablan mal del Señor, esto nos duele. Esto nos duele. Y a lo largo de todos los años que tenemos de creyentes, tendremos estas pequeñas o grandes luchas. Incluso diré más, desde el primer día que tú hayas dicho, he conocido al Señor, ha llegado a mi corazón, y a lo mejor no sé ni cómo, una palabra de aquí, una palabra de allí, es como una buena lluvia que cae en una tierra llena de necesidad, de sed, esa tierra que necesita el agua. Y va cayendo aquellas gotitas y tú no sabes ni cómo ha llegado este plas. He conocido al Señor. Y pase lo que pase, no quiero olvidarme de Él, quiero aprender más de Él, quiero saber mucho más de Él. Tengo hambre y sed de su justicia, de su amor, de su paz. Desde aquel primer día, hermana, hermano, vas a empezar a tener esta lucha.
la sensación de que vivimos en una batalla continua. La tenemos, pero no tenemos que olvidar que la gran promesa que el Señor nos ha dado es que nunca seremos más probados de nuestras fuerzas. El Señor te dará, junto a aquellas pruebas, aquellas luchas chiquitinas, aunque sean pequeñas, te dará la fuerza, esa fuerza enorme, mucho más grande que la prueba. Por eso he dicho, la prueba chiquitina. Y puede ser una prueba muy grande, pero recordad que la fuerza que el Señor te va a dar será enorme más, será mucho más grande. Mirad, el Espíritu del Señor, la fuerza de Dios, está con nosotros. Esa fuerza que nos va poco a poco transformando, nos va guiando. Eso es el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, que está con nosotros, que Él te va guiando, que te va guardando, que te va dando esta fuerza, esa seguridad, esta paz y este amor. Sí, esa fuerza te la da en medio de las tormentas que puedas tener. Podemos tener miles de tormentas, pero Él está allí. ¿Os acordáis de Pedro cuando quiso andar por el lago de Galilea? Señor, si eres tú, deja que yo venga. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro andó un poquito. Pero su fe le faltó. Se asustó por aquella tormenta que había. Nosotros también nos asustamos. No somos mejores que Pedro, ni mucho menos. Por eso me gusta mucho Pedro, sinceramente os lo digo. Porque somos tan humanos que decimos, Señor, yo quiero hacerlo. Y a la mínima, ay, Señor, ayúdame. Pero eso es lo bueno. Señor, ayúdame. No digamos, no podemos. Mira, es igual, me hundo. No. Señor, ayúdame. Y Jesús le dio la mano, ¿verdad? A Pedro. Pues también te la da a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí. ¿Cómo no? Mirad, esta lucha que podemos tener de desprecio, de cachondeo, de riallas, que decimos en catalán, ¿no? Que nos pueden hacer daño. Que son los primeros ataques, son las primeras luchas que se nos ríen a nuestra cara, que nos desprecien. Y a partir de entonces es cuando detectamos los planes. ¿De quién? Pues del tentador, naturalmente. Porque no nos tenemos que engañar. A partir de que tú crees, pues el tentador dice, ¡oh! Este ya no lo tengo. Este tiene fe en Dios. Pues a este lo tengo otra vez que cogerlo para mí. No nos engañemos, es así. A los del mundo ya lo tienen. Ya no tienen problemas. Ellos no tienen guerras, digámoslo así, ¿no? Mirad, por ejemplo, cuando viene una situación en la que seríamos capaz y normal de perder la calma, de contestar mal, de ponernos un poco furiosas o furiosos. Lo primero que me viene en la cabeza
es tranquila, Monse, tranquila, que el Señor me da las fuerzas para evitar que me enfade, que me ponga. Eso es lo que tenemos que pensar. ¡Pum! En nuestro pensamiento de que el Señor nos tiene protegidos, digámoslo de esta forma, ¿no? De decir, tranquila, Señor, por favor, Señor, dame paciencia, dame esa tranquilidad. Por nosotros mismos no podemos, os lo digo en serio, al menos hablo por mí. Yo, si me dejara ir, pues bueno, ya veríamos. Pero sé que el Señor me ayuda a que cuando pueda tener un momento, un arranque de enojo, entonces el Señor me calma. Y lo he comprobado, ¿eh? Lo he comprobado, es decir, el Señor es maravilloso. Cuando tenemos situaciones agobiantes, es cuando nos podemos levantar llenos de gozo y orar al Señor con esta fe que Él nos ha dado. Señor, no puedo más. Estoy tocando fondo. Estoy agobiado o agobiada. Y el Señor te levanta. Cuando las tentaciones nos llamen a nuestra puerta, miremos de ignorarlas y pongamos toda nuestra atención en todo lo bueno que nos dice Pablo. Y por ejemplo lo encontramos en Filipenses. Lo vamos a leer. Filipenses 4, el 8 y el 9. Podemos empezar al 7 y nos dice: y la paz de Dios, que sobreborda toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. La paz de Dios es lo que hemos dicho antes, ¿no? Nos guarda nuestros corazones y vuestros pensamientos. Y por medio de Cristo, por medio de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Y continúa diciendo: finalmente, hermanos, apreciad todo lo que sea verdadero, noble, recto, limpio y amable, todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Poned en práctica lo que habéis aprendido y recibido, lo que en mí habéis visto y oído, nos dice Pablo. Ponerlo en práctica y el Dios de la paz estará con vosotros, estará con nosotros. Es precioso. Nos llama a la paz, a la tranquilidad, a escuchar y a estar con esas buenas noticias. Con estas buenas noticias. Por eso es tan necesario leer las Escrituras, aprender versículos de memoria. Mira, siempre os lo diré, yo tanto de pequeña como de joven, en la escuela dominical de niños, hacíamos me enseñaban que tenía que aprender versículos de memoria. Pero no era como un papagayo. Es decir, sí, a ver, ¿qué versículo? Dice esto, ya está. Teníamos que decir el por qué aquel versículo nos había llegado a nosotros. ¿Qué nos decía aquel versículo? ¿Y sabéis qué pasa? Que durante los años tú vas aprendiendo, y cuando a veces viene, pues, esas luchas que
que tienes que defenderte. ¿Dónde? Con esa espada, que es la palabra. Y nos sale, y os lo aseguro, os lo aseguro. Salen aquellas palabras, aquellos versículos, lo que tú has leído, pues el Señor te lo pone en tu cabeza y te sale. Y nos podemos defender como unas buenas guerreras. Nos podemos defender de aquellas cosas que en este mundo nos encontramos a veces que nos atacan. Pero en las Escrituras está todo para podernos defender. Hoy en día, por desgracia, los jóvenes y los niños, esto de aprender versículos de memoria, pues no está al día. Y me cuesta, porque aún estoy con escuela dominical de niños, no solo yo, sino con un equipo que tengo muy bueno. Y no hay forma. No hay forma. Es curioso lo que ha cambiado todo. La familia, todo. Porque claro, yo llegaba a mi casa y decía, mamá, tengo que buscar. Y mi madre me decía, ya te estás poniendo a buscar un versículo. Y cuando lo tengas, lo leemos y lo miramos y lo hablamos. Hoy en día, no lo sé. Con los 10 minutos, cuarto de hora, de una vez a la semana, no podemos. Si aquel niño te dice, yo tengo muchos deberes y tengo muchos exámenes y no te lo haré, no podré. Pero bueno, la esperanza nunca se acaba. Y yo sé que el Señor obrará en todos los niños, en todos los jóvenes de todas las iglesias, para que realmente encuentren también este momento de buscar un versículo, de hablarlo con los padres. Y luego el domingo lo podemos hablar con las instructoras de escuela dominical. Y esto es fabuloso, de verdad os lo digo. Volvamos. Mirad, cuando hemos leído lo de Primera de Timoteo, tenemos que fijarnos en una cosa, en la forma que lo expresa esa batalla que hemos estado hablando. No tiene el por qué ser una mala batalla lo que tenemos que actuar a veces, ¿no? Ni tiene que vivir en una mala batalla. Y menos aún, tienes que vivir o tengo que vivir en una trinchera de constante pesar y agonía. No, en absoluto. La fe te lleva a darte la vuelta. Cuando hacemos una tortilla, ¿verdad que le sabemos dar la vuelta? Pues la fe, esta fe, que es un don de Dios, te lleva a darte la vuelta a cualquier batalla para que se convierta en una buena batalla y se convierta, naturalmente, en una oportunidad para crecer y brillar con más fuerza. No son batallas de derrota, son batallas de victoria. Son esas batallas que nos hacen fuertes, que sabemos de que las tenemos ganadas. Las tenemos ganadas con Cristo, las tenemos ganadas. No solos nosotros, nosotras y nosotros, por nosotros, no tenemos ganado nada. Pero sí en Cristo, sí en nuestro amado Jesús. Allí tenemos esas batallas ganadas. Si sientes que
de la oposición se multiplica contra ti, no te agobies, no te atormentes. Es de hecho una buena señal, porque el enemigo molesta más a los creyentes. Eso lo hemos dicho hace un momentito. La lucha que tenemos, digámoslo así, es para tener nuestra fe segura. Pero naturalmente, esto el tentador lo sabe, que solamente nos puede atacar con la fe. Si perdemos la fe, no pedimos perdón. Si perdemos la fe, iremos por mal camino. Si perdemos la fe, diremos, no somos dignos de ti, Señor. Y el maligno lo sabe y dice, pues voy a atacarlo con la fe. Pues no, tenemos que luchar porque nuestra fe, nadie ni nada nos la pueda robar. Ni amigos, ni familiares, ni conocidos. Nadie nos puede quitar este amor que Dios nos ha dado, esta fe que es nuestro escudo. Solo tienes que levantarte, agarrarte a la fe del Señor que nos la ha dado Él. Y nuestra actitud te permitirá cumplir este llamamiento que hace un par de semanas y 3 que estamos hablando del llamamiento, ¿verdad? Este llamamiento que Dios te hace. Con esta fe la podremos tener. Con esas batallas estaremos más preparados. Y para tu vida, al final, podrás decir como Pablo en 2 de Timoteo, que nos dice, y antes me he dejado, sinceramente os lo digo, una lectura que os quería hacer también, de 1 de Timoteo 6, del 11, que no la hemos hecho, pero en cambio la encuentro muy ¿cómo lo diría? Muy acertada, muy acertada. En esto que estamos hablando. Primera de Timoteo 11 y 12 nos dice, pero tú que eres hombre, yo diría que eres ser humano de Dios, porque tanto hombres como mujeres somos del Señor, ¿no? Pero tú que eres ser humano de Dios, huye de todo eso y busca con ahínco la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la dulzura. Mantén valerosamente el noble combate de la fe. Por eso digo de que me había dejado esa lectura y yo encuentro que es muy adiente en lo que estamos hablando hoy. Conquista la vida eterna a la que Dios te ha llamado y de la que has hecho tan noble profesión delante de muchos testigos. Conquista la vida eterna a la que Dios te ha llamado. Nos ha llamado a una vida eterna. Estamos contentos, ¿no?
seguros de todo esto que nos habla el Señor. Te lo dice a ti y te lo dice a mí. Y la otra lectura, que es muy conocida, pero no por ello la tenemos que pasar de alto o decir así como ya la sé, como muchas veces nos pasa, ¿no? Es en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8. Y nos dice: he luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta, he conservado la fe. Gracias, Señor. Gracias. Solo me queda recibir la corona correspondiente a mi rectitud, que el Señor justo y juez. Recordemos, el Señor es amor. El Señor te da todo lo necesario para estar a su lado, pero es justo y es juez. Me entregará el día del juicio, y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su manifestación, esta corona de la vida, que todos la podemos tener, tú, yo, todos podemos tener esa corona. No tengas miedo, sé un buen guerrero. Y vosotras, mis amadas guerreras, no os dejéis ni pisotear, ni engañar diciendo: sois mujeres, no podéis tener un buen llamamiento de ser una buena pastora. No. El Señor nos dice que somos iguales delante de sus ojos. Por lo tanto, seamos unas buenas guerreras. Manteneros firmes con la fe y tendremos esa corona de la vida que tanto deseamos. ¿Qué somos? Somos las guerreras de Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé y nos mire con benevolencia. Que bendiga a nuestros hijos, a nuestros nietos y nos dé paz. Hasta la próxima semana, amigas, amigos, que el Señor nos bendiga. Adeu. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido.